y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía. Bueno, primero que nada, espero que estén pasando una buena cuarentena y respetando las normas. Y agradecerle a quien tenemos hoy para darnos la charla, Federico Santangelo, que él es veterinario, tiene un máster en agronegocios y es además director de la consultora Agroideas. Él tuvo la buena predisposición de venir a contarnos qué es lo que cree que va a pasar con el mercado de las carnes, principalmente la bovina, cuando todo este temblor pase y bueno, se reacomode un poco la economía y los mercados. Así que, Federico, te dejo la palabra y es todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a participar en esta charla. La idea que vamos a mostrar acá es qué perspectiva vemos nosotros para el mercado. Luego, esperen que quiero poner el puntero. ¿Qué perspectiva vemos nosotros para el mercado luego de que pase esto, con estas situaciones que viene cursando, que viene apareciendo? Acabamos de pasar un mes ruidoso en el término del mercado de la carne en Argentina. Siempre cuando sube un poquito el precio de la carne, aparecemos en los diarios, empieza a haber la aparición de personajes nefastos para el sector. Automáticamente ya el gobierno quiere intervenir el mercado, tienen los frigoríficos tienen que empezar a registrar los precios, empieza a haber un ruido que realmente los que estamos en el sector nos trae malos recuerdos, porque realmente el sector de un gobierno así kirchnerista directamente, lo que fue para el sector de ganados y carnes no ha tenido muy buena historia, por lo cual nuevamente a inicios de este gobierno, con un poquito de ruido el precio de la carne y empezar de vuelta a aparecer personajes que no tendrían que estar, o intervenciones, esto nos genera mucha molestia y mucho temor, mucha incertidumbre, ¿no? Lo primero que quiero decir y que siempre digo en estas presentaciones es que hoy el sector de ganados y carnes, la cadena en su totalidad, es una cadena que está privilegiada hoy en lo que es el sector comparado con lo que está pasando en la economía argentina. Hoy nosotros, yo soy veterinario, puedo seguir circulando por las rutas, puedo ir al campo, puedo seguir trabajando, el productor sigue trabajando, sigue vendiendo, más o menos sigue cobrando, ha habido algún que problemita con tema de la cadena de pagos, pero ni comparado con lo que pasa en otros sectores, con lo que puede llegar a pasar, y en donde hasta escuchamos que la venta de combustible cayó el 90%, en donde empezamos a escuchar que el petróleo vale menos $20, que tienen que estar pagando para retirar el petróleo porque no hay lugar para abastecimiento. Si las empresas petroleras están con este nivel de crisis y tanto énfasis que se le ponía a vaca muerta para la economía argentina, la vaca viva sigue transitando despacito y sigue a su tranco, pero nos sigue dando de comer a todos, y los que estamos en el sector seguimos laburando y seguimos trabajando como si nada hubiera pasado. Entonces, primero, antes que nada, estamos en un sector privilegiado. Y bueno, como les decía anteriormente, en marzo empezó a tener ruidos con suba de precios, apareció mediáticamente, y para los que no están en el sector, pueden decir, y bueno, siempre pasa lo mismo. Para los analistas, para los que estamos en seguimiento de estas cuestiones, esta suba del precio de la hacienda era previsible. Nosotros todos los meses publicamos un informe, después les voy a dejar una dirección de mail, lo entregamos en forma gratuita por un mailing, así que es más que nada informativo. Ya hacia en los primeros días de noviembre del año pasado, cuando hacíamos el reporte del mes de octubre, para los primeros días de noviembre decíamos que iba a venir una suba importante de precios para el inicio de este año. No sabíamos exactamente la fecha, pero que febrero o marzo iba a haber una suba importante de precios. ¿Y por qué nosotros
Con mi socio nos dedicamos en la consultora, aparte de administrar campos, seguir laburando en la manga, y esto tenemos el hobby que nos gusta seguir los números y analizarlos. Llevamos estadísticas de hace más de 15 años, y más que nada empezamos como un tema de administración, empezar a tomar todos estos indicadores. En base a los indicadores ganaderos, vamos evaluando el comportamiento de precios, y de ahí nos jugamos, porque si hay algo que nos gusta es tratar de pronosticar qué es lo que pudiera llegar a ocurrir con el sector. Y allá en noviembre, cuando el novillo estaba a 70 y pico de pesos, decíamos que iba a tener una suba importante de precio, ¿no? Siempre en las charlas que yo doy, cuando hablamos de mercado, me gusta hacer por ahí alguno de ustedes ya me escuchó y lo repito siempre, pero esto es el ABC de la ganadería, el ABC del mercado de carnes en Argentina. Y siempre decimos que la ganadería o el sector tiene una dinámica de precios que es completamente diferente a otros bienes. Nunca la hacienda, el precio de la hacienda va a seguir al precio de la inflación. Nunca tenemos que sube 1, 2, 3% mensual como suben la mayoría de los bienes en Argentina. El precio de la hacienda sube a escalones, pega el salto, puede subir un 20, 30, 40% en 1 o 2 meses, y después por ahí se plancha por 2 años. 2, 3 años se puede planchar y quedar en valores similares, y ahí toma carrera de nuevo y pega otro saltazo, y ahí es cuando aparecemos en los diarios y empezamos a tener toda la problemática que les mencionaba anteriormente. El otro paradigma que siempre mencionamos, y esto sí es clave en el término de la formación del precio, es que el mercado argentino de carnes, esto es de carne faenada, absorbe la totalidad de la oferta ofrecida. Es decir, se pueden faenar 900.000 cabezas por mes, 1 millón de cabezas, 1.300.000 cabezas, todo se vende. La totalidad de la carne se vende y ajusta por precio. Siempre ajusta por precio. Esto es a diferencia, y siempre damos el mismo ejemplo, a diferencia de lo que puede llegar a ocurrir con el sector automotriz, que fabrica 100.000 autos por mes y vende 60.000, quedan 40.000 en stock. En la ganadería no, la carne se faena, se comercializa y no hay stock remanente. Pueden ser muy poquitos en alguna cámara frigorífica o algo por el estilo, pero se vende la totalidad y siempre ajusta por precio. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con la agricultura, en donde el impacto de una devaluación es directo e inmediato en los precios, se devalúa la moneda un 20% y mañana la soja vale un 20% más, el maíz sube un 20% más, en la ganadería esto no ocurre. Puede tomar parte de la devaluación a lo largo del tiempo y no siempre la toma en la totalidad. No quiere decir que una devaluación mañana somos mucho más competitivos y vamos a salir a exportar mucho más. En el precio al productor se alcanza a lo largo del tiempo y no siempre en forma directa, en la misma proporción de la devaluación. Y por otra parte, el rol de las expectativas. Las expectativas juegan un rol muy importante en el término del precio también. Mucho se habló del tema del boom ganadero, había expectativas que Argentina iba a evolucionar francamente en el sector exportador, el productor a la larga tiende a retener más hembras en el campo, se achica la oferta de faena en el corto plazo y hace subir los precios. Entonces el tema de las expectativas no es menor en términos de la formación del precio. Yo tengo 2 hermanos economistas y desde chiquito en la mesa de casa siempre se decía que el precio viene dado en aquel lugar donde se corta la curva de oferta y demanda. La formación del precio es donde está la oferta y la demanda se cruzan y ahí está el precio. Pero ¿cuál es el problema? Que en la ganadería tenemos varios precios de hacienda, tenemos distintos niveles de categorías de hacienda, no es lo mismo una vaca que un novillo, que un ternero gordo, cada uno a su vez tiene rendimientos diferentes a la faena. Entonces, simplificadamente, dentro del análisis que nosotros hacemos y vamos considerando indicadores, la oferta básicamente viene dada por el nivel de stock de hacienda, que esto influye relativamente poco, salvo cuando pega los grandes saltos de caída del stock que ocurrió allá en el 2011, influye mucho
en la cantidad de animales faenados, lo que les decía anteriormente. El nivel de faena mensual influye muchísimo en lo que pudiera llegar a ocurrir en términos de precio. El peso de la faena con la cantidad de animales nos da la producción de carne en playa de faena, es decir, la carne lista para ser vendida. ¿Qué categorías conforman esta faena? Es importante y lo vamos a ver ahora. Y también la oferta de carnes sustitutos. Es importante lo que pasa con el término fundamentalmente de la carne de pollo, porque el precio de la carne de pollo impacta sobre la demanda del mercado interno. Cuando tuvimos precios de pollos muy baratos, 4 o 5 años atrás, donde la producción de carne aviar había aumentado muchísimo y se exportaba a Venezuela en el famoso canje de petróleo por alimentos, y se cae ese convenio, tuvimos durante 2 o 3 años una oferta de pollos altísima, volcada al mercado interno, que lo único que hacía era de ancla para el precio de la carne vacuna, cuando el pollo es sustituto perfecto y depende mucho el precio. Cuando el precio es muy barato, el consumidor se vuelca a la carne de pollo. Por otro lado, es importante el nivel de salarios, el nivel adquisitivo del poder del consumidor local, del empleado local, porque obviamente a mayor poder adquisitivo, más cantidades de carne van a consumir. Y por el lado de la demanda externa, es importante tener en cuenta las cantidades que se venden y hacia qué destino están volcadas estas exportaciones. No es lo mismo volcar grandes cantidades de carne hacia Europa, que es un tipo de animal, un tipo de carne y otro tipo de valor, que estar volcándolas a China, estar volcándolas como era anteriormente al mercado de Argelia, al mercado de los países norte de África. Es importante entonces tener en cuenta las cantidades exportadas y hacia qué destinos están volcadas. Perdón. A modo simple, simplificado, nos gusta mostrar a nosotros, el precio de la hacienda, el precio de la carne de la hacienda, viene dado por un precio máximo, un precio techo, pónganle el nombre que quieran, y este precio máximo, precio techo, viene dado fundamentalmente en su momento por los novillos de exportación y últimamente por los terneros de feedlot. Es decir, el ternero de feedlot destinado al consumo interno era la categoría máxima de precios en términos de valor de la hacienda, y los precios pisos, los pisos de precios, viene dado fundamentalmente por la vaca de manufactura, que está volcada a la exportación y ahora hacia China. En su momento era Rusia, Argelia, otros destinos. Hoy este precio piso viene dado por la vaca manufactura. Y esto y en el intermedio tenemos distintas categorías, distintos grados de engrasamiento, distintos grados de conformación y rendimiento que van dando el rango de precios que caracteriza al precio de la hacienda. Por eso es importante qué tipo de categoría y cómo viene cuantificada el nivel de la composición de la faena que les venía diciendo anteriormente. Entonces, como les veníamos diciendo al principio, como les decía al principio, nosotros asesoramos una cámara de frigoríficos en Córdoba y allá en noviembre fueron más osados que nosotros y dijeron que el precio de la hacienda de la carne podía llegar a subir un 40% en los primeros días de noviembre, fíjense la fecha, y nosotros ¿por qué lo mencionamos? Decíamos que había una doble Nelson en términos del porqué del precio de la carne. Por un lado, teníamos un fuerte incremento de las exportaciones, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el año pasado tuvimos récord de exportaciones con 80.000 toneladas exportadas, y en los últimos 2 meses del año, con precios de China que empezaron a subir en forma importante, el mercado, sumado a la devaluación de la moneda, ya ocurrido después de las elecciones PASO, donde el precio del peso se devaluó de 40 a 60 y pico de pesos, la suba del precio del mercado internacional en China, sumado a la devaluación, le permitió
a los frigoríficos exportadores empezar a abastecerse de mercadería que antes estaba destinada al consumo interno. Esto es la vaquillona pesada, algún novillo un poquitito más faltón, le empezaba a integrar mejor el negocio que la vaca era en su principio. Entonces, por un lado, con un fuerte incremento en las exportaciones que veníamos viendo, observábamos que el cambio de las autoridades iba a tener una fuerte emisión monetaria, que es lo que estamos observando hoy, y que el consumidor iba a tener un poco más de plata en el bolsillo. No queremos decir que iba a estar mucho mejor económicamente, pero con un poco más de dinero en el bolsillo iba a haber una atracción por parte de la demanda, y observábamos a través de una importante caída de los niveles de encierre en los feedlots con hacienda destinada al consumo interno. Recuerden que les decía que era por un lado esos precios máximos que marcaban y que iba a provocar una menor oferta para abastecer este mercado interno, que fue ni más ni menos lo que ocurrió en febrero del año pasado. Entonces, desde noviembre, en donde el precio del novillo estaba alrededor de 75 pesos, 70, 75 pesos. Acá tenemos las distintas curvas, estas primeras tres, de lo que son ternero especial y 390, es decir, categorías destinadas al mercado interno, y el 520 kilos que estaba más orientado hacia la exportación. Hacia fin del año pasado, noviembre y diciembre, observamos que prácticamente todas las categorías estaban más o menos en el mismo valor, y que se iba a producir esta suba de precios que finalmente fue la que se dio. Se llegó a tocar los 100, 100 y pico de pesos, 115 pesos algún novillo especial en el mercado de Liniers para mediados de marzo. Y la otra cuestión que sí observamos es que empezó a estabilizarse el precio de la vaca. La vaca había sido la vedette en términos de precio durante el 2019, era la categoría con mayor suba en el precio de la hacienda, pero desde noviembre del año pasado hasta la fecha de hoy, este es el dato de hoy, el precio de la vaca ha estado constante a lo largo de los últimos meses, habida cuenta también que las otras categorías sí estaban en una suba del 30-35%. Después vamos a hablar un poquito más detalladamente qué es lo que empezó a ocurrir en febrero-marzo y por qué se empieza a desprender nuevamente, que si bien acá venía muy en forma continua y muy parejo los precios entre la hacienda destinada al consumo interno y lo que era exportación, a partir de marzo esto empieza a caer y empieza a nivelar, a desprenderse nuevamente y separarse, con hoy un valor del novillo pesado muy inferior a lo que está ocurriendo con la hacienda destinada al mercado interno. Entonces, como les venía diciendo, es importante el tema de seguir y evaluar el nivel de llenado de los corrales, el nivel de llenado de los feedlots, porque a la larga el nivel de ocupación, este es el nivel de ocupación que marca la Cámara de Feedlot en sus corrales, es decir, tienen un 70, 75, 50% del nivel de ocupación. ¿Por qué? Porque este nivel de encierre nos puede predecir a nosotros qué puede llegar a pasar con ese novillo o ese ternero especial destinado al mercado interno, que era el que decía que le marca esos precios máximos. Y esta alta correlación observamos nosotros que cuando el nivel de encierre empieza a caer, que era lo que ocurrió fuertemente en el segundo semestre del 18, con aquella mega devaluación de la moneda, recordemos que la corrida empezó en abril, ya hace 2 años, miren, estamos con esto, para el 23 de abril que estábamos con $1 a 20 y terminó en 40, cuando empieza a vaciarse el nivel de los feedlots, el precio de la hacienda a la larga sube, repercute, y cuando el nivel de ocupación pasa a ser muy alto, podemos ver una estabilidad de precios. Bueno, en este segundo semestre del año estábamos observando también una caída en el nivel de encierre de los feedlots, perdón, acá en septiembre, octubre, noviembre, que no era tan pronunciada,
hacia como el año anterior, pero lo que les decía anteriormente, esta suba de precios la veíamos venir fundamentalmente. Esto ocurre por lo que les comentaba anteriormente. La exportación había empezado a traccionar y a competir por precio de la mercadería y del mercado interno. Le iba una vaquillona pesada, le iba un novillo más faltón, y al competir descomprime el mercado interno y empezaba a la suba de precios. Entonces, por este lado, la suba la veníamos observando y a su vez nosotros venimos llevando con estadísticas, este es el nivel de encierro en cabezas, en millones de cabezas que tiene la ocupación de los corrales a partir del año 2017, y que Hacienda destinada al mercado interno, acá sacamos lo que es novillo, sacamos lo que es vaca, sacamos lo que es toro, este es de categorías terneros, terneras, vaquillonas y novillitos. Fíjense como en el año 2018 el nivel de encierre de los corrales mes a mes subió tremendamente, y con este pico de encierre que veíamos allá en mayo, junio del 18, decíamos, olvídense que por este año la suba de precios no iba a ocurrir. ¿Cómo cae ese nivel de encierre? Y fundamentalmente en el 2019, y en el 2020 seguimos manteniendo un nivel de encierre relativamente pequeño. Entonces, la caída de oferta de Hacienda destinado al mercado interno nos hacía prever a nosotros esa suba de precios que iba a ocurrir en el primer trimestre del año pasado. Bueno, ahora con los nuevos valores que tomó la Hacienda Gorda, fundamentalmente rondando los 100 pesos, 100 y pico más, ahora cayó un poquito más en abril, y con una relación de reposición de 1 a 1 más o menos, porque el ternero de invernada está en 100, 110 pesos contra 105, 100 pesos del gordo, y una relación 10-11 del maíz, no tomo en cuenta los valores de hoy que ha subido un poquito. El costo del kilo producido está rondando los 80, 85 pesos para los corrales. Entonces, lo que nos está llevando a prever a nosotros que nuevamente van a empezar a ocuparse los corrales en este segundo trimestre del año, que es lo que normalmente ocurre, no estamos inventando nada. Cuando aparece la zafra de los terneros, los corrales se empiezan a ocupar. Por otro lado, lo que veníamos mostrando es que las exportaciones en el primer trimestre del año se empiezan a caer, pero acá podemos observar, fíjense, una serie de los últimos 5 años, cómo veníamos con 15.000 toneladas mensuales de exportación, y a partir de lo que es 18 en adelante pasamos a tener 34, 35.000 toneladas. Estos valores son los de enero de cada año, de 48.000 toneladas para enero del 19, y esto es lo que les decía, el récord de exportaciones hacia China, o de exportaciones totales, en donde el 70% de las exportaciones son para China, 96.000 toneladas equivalente res con hueso en el mes de octubre y noviembre, fue récord de exportaciones, con récord de precios. Allá hacia noviembre del año pasado, octubre, la última feria de Shanghai, el precio de la carne había subido en una semana un 15%, ya estaban pagando los chinos $7.500 la tonelada, cuando normalmente estaban pagando $4.500, $5.000. Con esta suba fenomenal de precios de exportación de China, fundamentalmente dado por el tema de la peste porcina africana, que ahora lo voy a mencionar, que fue clave en este tema y va a seguir siéndolo para el mediano plazo. Con estos altos niveles de exportación se provocó esa suba del novillo de consumo interno, porque al exportador le venía dando el negocio, le cerraba el negocio, fundamentalmente aquel que podía integrar parte del negocio hacia Europa, el delantero hacia Israel, que tiene muy buenos cortes, y el resto lo complementaba con Chile o China también. A partir de fin del año pasado, diciembre, el gobierno chino empieza a tomar medidas, porque esta suba del precio de la carne ya le empezaba a impactar en el término de la inflación, le cortó todo financiamiento a los importadores, volcó stock de intervención hacia el mercado interno, los precios de la carne se derrumbaron, hubo renegociación de los contratos hacia los
exportadores, y sumado a eso, en el mes de enero apareció el coronavirus, por lo cual de las 96.000 toneladas pasamos a las 60.000 toneladas. Claro, sí, se derrumbaron un 30%, como decía acá el diario en enero, lo cual es cierto, comparándolas contra los 96.000 de noviembre, pero estamos por valores todavía superiores a lo que estábamos en enero del año pasado. Entonces no deja de ser un mal dato este, y los datos de marzo están también en los 50 y pico de mil toneladas exportadas. Hoy tenemos un comportamiento de exportaciones en donde Europa está completamente cerrado, no hay negocios que se hagan a la vista para Europa, consecuencia directa del coronavirus. Israel también tiene poco volumen exportado, y hoy también por el coronavirus hay fábricas que no pueden venir los rabinos desde Israel a certificar el tema de las carnes. Israel es el gran comprador del mercado del corte delantero. Chile es otro mercado que está cerrado, y China están empezando a aparecer nuevamente con volúmenes importantes, pero lejos del pico de lo que se estaba mencionando. ¿Y por qué es la clave? ¿Por qué China pasa a ser la clave hoy por hoy de lo que puede pasar en el mercado de carnes? Permítanme una cosita antes. Esta caída del precio de las exportaciones, del volumen exportado, evitó que la suba del precio de la hacienda fuera menor a la que nosotros esperábamos. Si bien subió un 30%, 30 y pico por ciento de 70, tocó los 100 mangos, nosotros por ahí llegábamos en nuestro interior a pensar que podía llegar a ser más. Si esto no hubiera ocurrido, hoy estábamos hablando de un novillo de 120 pesos tranquilamente. Pero bueno, la caída de China, la caída de precios y efecto coronavirus completamente impredecible, hizo que hoy el precio de la hacienda no estuviera más alto del que hubiera estado si no hubiera ocurrido esto anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que pasa con China? China tiene el gran problema de la peste porcina africana, que ocurrió ya en agosto del año 2018. Para que tengan una noción, en el mundo había 750 millones de cerdos, en donde China poseía 450 millones, es decir, casi el 55% del stock mundial de cerdos estaba en China. La peste porcina africana es una enfermedad que provoca fiebre, que no tiene tratamiento, altamente contagioso, que no tiene vacuna y que la única forma de solucionarla es el rifle sanitario, por lo cual China tuvo que matar alrededor de entre 100 y 150 millones de cabezas. Esto ha hecho que su stock de cerdos y producción de cerdos caiga fenomenalmente. Acá tenemos los 400 millones de cabezas, y en un año estamos hablando de 300 millones. Tuvo que liquidar 150 millones de cabezas. Está con un déficit de proteínas de alrededor de 30 millones de toneladas de carne. Para que tengan noción ustedes, las 30 millones de toneladas de carne son todas las exportaciones mundiales de la carne porcina, aviar y bovina en el mundo, alrededor, grosso modo, de las 10 millones de toneladas continuamente. Es decir, que a China le está faltando todo el comercio internacional de carnes. Y esto trajo aparejado, por un lado, la suba del precio de la carne de pollo y de la carne porcina, y como vemos acá tiene una correlación prácticamente 1 a 1 con lo que pasa con el precio de la carne. Es decir, China fue el gran movilizador de las exportaciones mundiales, del comercio internacional, y es el 65% del comercio internacional de carne vacuna lo provee el Mercosur. Entonces, fue el gran, y sigue siendo la gran incógnita, qué es lo que va a pasar con China en este mercado, con este nivel de exportaciones, y lo que va a impactar directamente en el precio de la hacienda para nosotros. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en marzo y abril? ¿Y por qué subió la carne a pesar de la caída de las exportaciones? Dijimos que las exportaciones cayeron, pero en marzo vimos lo que apareció, empezamos a aparecer
empezó a aparecer en los diarios, periódicos, televisión, todas estas cuestiones, y esto ya parece la prehistoria. Hoy hablar del paro del campo, recordemos que fue hace 40 días atrás solamente, entre el paro del campo, las abundantes lluvias que empezaron que impidieron el acceso al mercado, limitaron la oferta de faena, y recuerden lo que les dije anteriormente, el mercado absorbe la totalidad y ajusta por precio, es decir, un menor nivel de hacienda para faena, lo cual tensó los precios, y por efecto de la cuarentena y del coronavirus, y ante temor, la psicosis de los primeros días previo a la cuarentena, se produjo el efecto freezer famoso, en donde la mayoría de la gente fue y compró carne para abastecer, para almacenar, para congelarla, en donde uno hablando con carniceros, hablando con frigoríficos, decían que el nivel de venta de carne fue muy buena para el mes, y a su vez la misma gente hoy por hoy ya tiene menos gastos en esparcimiento. Todos nosotros notamos que los hijos nuestros salen cada vez menos o no salen, entonces los gastos se han achicado mucho y lo único que se hace es comer. Hoy estamos todos comiendo, mismo la gente que iba a trabajar comida fuera de casa, hoy hay tiempo para hacer comidas más elaboradas, por lo cual tuvimos por un lado una menor oferta de hacienda y una mayor demanda. Y otro motivo es que se está produciendo, y que ya hoy es lamentable lo que pasa con el tema de los cueros. En su momento las curtiembres no fueron consideradas una actividad esencial, entonces las curtiembres dejaron de ir a comprar los cueros a los frigoríficos. Muchos frigoríficos empezaron a salarlo o hasta empezaron a acabarlos y tirarlos en el SEAMSE, por lo cual, a pesar de ser un ingreso chiquito, en su momento el cuero, el principal subproducto de faena, el principal ingreso por el subproducto de faena, a pesar de ser un ingreso menor, empezó a pagar para retirarlo o tirarlo. Entonces, de ser un ingreso para el frigorífico pasó a ser un costo, y estos costos generalmente se transmiten hacia la parte anterior de la cadena, el productor, o hacia el consumidor. En la última caso, todos los usuarios de faena empezaron a pagar por la faena, por lo cual eso se trasladó al consumidor. Entonces, ¿qué empezó a pasar durante marzo y abril? Y bueno, en marzo vimos esta suba de precios importante, con respecto a lo que venía ocurriendo. Fíjese los valores de noviembre, de febrero, marzo, en los 90 y pico, 94, 95, tocó 102, 105, 115 precios máximos, y ahora en abril, cuando el nivel de oferta de hacienda de faena, perdón, empezó a normalizarse el abastecimiento, los precios caen relativamente. Observamos cuando en un día en el mercado de Liniers 3 frigoríficos dejaron de ir a comprar carne, cómo se cae el mercado en estos días, y cuando se restabiliza. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el mercado está muy sensible en lo que hace al nivel de oferta, y en cuanto a si algún frigorífico o supermercado grande aparece o desaparece en el mercado, esto repercute inmediatamente en términos de precios. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos esperar de acá en adelante para el mercado, ¿no? Para el mercado de ganados y carnes? El mes de faena durante marzo fue 1.093.000 cabezas, esto es menos de 1.100.000 cabezas, un nivel bajo con respecto a lo que viene ocurriendo en los últimos meses. En nuestro informe ya veníamos desde julio en adelante, todos los meses veníamos diciendo: julio fue el mes récord de faena en los últimos 10 años, agosto fue el mes récord de faena. Todos los meses esta curva roja, esta columna roja, perdón, que observamos acá, todos los meses, que es año a año en los últimos 10 años, mensualizada, todos los meses de julio en adelante venimos observando altos niveles de faena y faena récord con respecto a los 10 últimos años, y lo mismo venía pasando, esta curva verde, esta recta verde, lo que viene pasando en enero y febrero,
En marzo cae un poco, no es el más alto, pero por estos temas de faena. Lo que nos está marcando es que estamos teniendo altísimos niveles de faena y alto nivel de producción de carne. Recuerdo lo que decía anteriormente, se absorbe todo y ajusta por precio. Estamos teniendo un nivel muy alto de faena, por lo cual la oferta de carnes para el corriente año va a ser importante. Entonces, ¿qué es la perspectiva que podemos evaluar nosotros para este año? Y me está haciendo acordar mucho esto, no se asusten, vamos a ir explicándolo. Estas son las tablas del nivel que ofrece el Ministerio de Agricultura en los últimos 20 años, del 2001 en adelante, el nivel de existencia de hacienda que tenemos en Cabezas. Acá vemos la gran caída que vimos después de Moreno, cuando 54 millones pasamos 47 en 2 años, la cantidad de cabezas faenadas año a año, entre 11, 12, 13 millones de cabezas, el nivel de producción de carne en playa de faena, es decir, la cantidad de cabezas por el peso de faena nos da la cantidad de millones de toneladas de carne que se producen. El volumen de exportaciones de carne, 150, 300.000 toneladas para las 800.000 toneladas el año pasado. ¿Qué proporción de la exportación, de la producción es la exportación? El 6, el 15, el 20%. Ya vamos a ir hablando de esto. ¿Y cuánto de esto queda para el consumo en el mercado, la oferta de carne disponible para el mercado interno? Esto es, el nivel de producción de carne, le restamos el nivel de oferta de exportaciones, nos da una oferta de carne destinada al mercado interno que, si lo dividimos por el nivel de la población, nos da el consumo por habitante. Entonces, ¿por qué la historia se repite? Y esto, lo que está ocurriendo en estos años, nos está haciendo acordar mucho lo que ocurrió allá en el 2003, 2004, 2005, donde después de la salida de la convertibilidad y de pasar a tener bajo nivel de exportaciones, el nivel de faena empieza a crecer, fue creciendo de las 12 millones de cabezas, hasta las 14 millones de cabezas faenadas en el 2005, con de las 2.600.000 toneladas producidas a las 3 millones de toneladas, 3.150.000 toneladas, y en donde se volcaban al mercado, recordemos, faena menos exportación, entre 2.300.000, 2.200.000, 2.400.000 toneladas volcadas, y en un nivel de participación de la exportación que iba del 6% en el 2001 a pasar a incrementarse del 14 al 24%. ¿Por qué les digo? Bueno, en este contexto, el precio de la suba de la hacienda fue importante en pesos. Esto es pesos, valor de la moneda, no quiero ni tomar lo que fue dólar. Esto es para marcar simplemente cómo subió en términos proporcionales la hacienda, es decir, cuando la exportación empieza a traccionar, no por efecto propio de exportación, sino porque desabastece o desagota o le quita presión al mercado interno, el precio de la carne de la hacienda puede llegar a subir. Bueno, fíjense lo que viene pasando en los últimos 2 o 3 años. Seguimos con estos 12 millones de cabezas faenadas, 13, casi 14, muy similar a lo que ocurría en el 2003, 2004, 2005, de las 2.600.000 toneladas a 3.150.000. Lo mismo que está pasando en los últimos 3 años. De las 300.000 toneladas pasamos a 700.000. De las 300.000 en el 2017 pasamos a las 845.000 toneladas. De un 7% de exportado sobre la producción pasamos al 27%, es decir, estos valores está siendo muy similar a lo que ocurrió 15 años atrás. Dato entre paréntesis, fíjense que estamos produciendo 3.100.000 toneladas, es lo mismo que producíamos hace 15 años atrás. Como cualquier efecto sobre el sector, fundamentalmente sobre el stock, puede hacernos caer, estábamos en 2.400.000, 2.600.000 toneladas. ¿Cómo le cuesta a Argentina recuperar el nivel de producción de carne en faena?
Esto es importante, le cuesta mucho. Cualquier efecto que se provoque en el sector tarda años en recuperarse, cierro el paréntesis. Entonces, con un nivel de exportación alto, quedaba para el mercado. Hubo una suba importante de precios también, de 17, 18, esto, recordemos, tiene dinámica de precios distinta a la inflación, puede pegar un salto de un año al otro de 100% y puede haber años que no suba nada, ¿no? Entonces, ¿y cómo quedaba para el mercado interno? Alrededor de las 2.500.000, 2.800.000 toneladas, es decir, con bajo nivel de oferta. Esta es otra cuestión que quiero, fíjense cómo cae el consumo. A mí me causa gracia muchas veces cuando leo en los periódicos, por la crisis económica cayó el consumo. Y no es así, ese dato está mal y es sesgado ese análisis. Lo que cae es el nivel de faena ofertada al mercado interno. Si hay un nivel de faena importante y se exporta mucho, hay poco para ofrecer al mercado interno. Dividido la población nos va a dar 51 kilos. Si el nivel de exportaciones es bajo, como 300.000 toneladas, sube el consumo, porque esto es oferta destinada al mercado interno. Entonces, este nivel de oferta volcada al mercado interno es la que nos puede llegar a predecir qué es lo que va a pasar en el mercado de acá en el corto y mediano plazo. A ver, cuando los niveles de oferta volcadas al mercado interno fueron elevados, 2.600.000, 2.700.000 toneladas, fíjense que estamos con los 14 millones, no, casi 15, 14.600.000, pero las 3.100.000 toneladas, la suba de precios de la hacienda prácticamente se mantuvo constante por 3 años. No esperemos no hubo una suba exportante en el precio de la hacienda. Bueno, ahora bien, les venía diciendo que venimos con faena récord desde julio en adelante. Entonces, para este año nosotros podemos estimar que el nivel de faena va a rondar los 14.300.000 cabezas, con 3.200.000 en playa de faena. Y acá pasa a ser la clave de lo que pudiera llegar a ocurrir este año con la ganadería. Si las exportaciones se mantienen o bajan levemente, es decir, si nosotros podemos llegar a exportar 600.000 toneladas de carne al mercado externo, básicamente China, y tenemos un nivel de oferta de carne de 2 millones al mercado interno de 2.600.000, que está entre esto y esto, puede llegar a ocurrir alguna cosa en términos de precio. Ahora bien, si las exportaciones se desploman y tomamos los valores hace 3 o 4 años atrás, con 300.000 toneladas de carne, y tenemos que volcar casi 2.900.000 toneladas al mercado interno, ahí sí, con un consumo de 65 kilos, y no vamos a decir que tenemos una buena economía porque comemos más carne, sino que hay más carne ofrecida al mercado interno, con gente de un poder adquisitivo bajo, realmente no esperemos una suba de precios para este año. Va a ser una dura realidad para lo que pudiera llegar a ocurrir en el sector de la ganadería. Entonces esto pasa a ser clave, el nivel de exportaciones, para ver cuál es el nivel de carne que se vuelca al mercado interno, porque las exportaciones a la larga descomprimen la oferta en el mercado interno. Entonces, a modo de conclusión y para ir terminando, en el corto plazo, lo dijimos nosotros en nuestro informe de marzo, una vez que se restablezca el tema de la oferta después de Semana Santa, los precios se tranquilizaron y fue de hecho lo que ocurrió durante el mes de abril. En el mediano plazo, de acá a los próximos meses, es determinante qué va a pasar con el nivel de ocupación de los feedlots. Empezó, en estos momentos, los corrales volvieron a ser rentables, puede llegar a incrementarse el nivel. El tema va a ser con qué velocidad de ocupación empiezan a llenarse los corrales, porque nos va a marcar la oferta de carne para los próximos 4 o 5 meses, 3, 4 o 5 meses carne. Un nivel de ocupación elevado en los corrales puede llegar a tranquilizar mucho el tema de precios para el mercado interno.
Estamos con un mercado interno abastecido y una gran crisis económica potenciado por el coronavirus. Entonces vamos a tener un problema de demanda. La gente no va a haber plata para que sea la demanda la que traccione los precios. Entonces, en ese caso va a ser importante el nivel de oferta. Por la exportación, lo que les dije, las ventas a Europa están paralizadas y esto es una advertencia para el productor que hace novillos pesados. En la medida de lo posible trata de reconvertirse en hacer un novillo más liviano, un novillo no tan pesado, porque la demanda a Europa, por un lado, está paralizada y al nivel local se integraba ese asado, ese parrillero, se integraba en villas y restaurantes que hoy están cerrados y por más que se levante la cuarentena, no creo que empiecen a funcionar en gran medida los restaurantes. A modo de sugerencia, en la medida de lo posible, quien pudiera hacerlo como productor en términos de pasto, es importante no enloquecerse con los encierres, con el nivel de encierre en los feedlots, por este tema que la demanda interna no va a traccionar mucho. Y China va a terminar, hoy sigue siendo el principal mercado con el 55% del volumen exportable. La clave de todo esto, y se lo digo para que lo vayan leyendo en los diarios, para que lo vayan viendo, es cómo reacciona China ante el nivel de exportaciones, el nivel de compra, porque lo que les decía, la exportación descomprime ese abastecimiento del mercado interno. Si vamos a tener un mercado interno altamente abastecido, no esperemos esperemos un planchazo de precios para el corriente año. La buena noticia dentro de todo esto, que tanto el informe del Rabobank como del USDA están diciendo que China va a seguir comprando y creciendo las exportaciones de carne. Ya en el mes pasado importaron 900.000 toneladas de carne porcina, aviar y vacuna, que las 900.000 toneladas es todo lo que exporta Argentina en todo el año de carne vacuna. Esta es la buena noticia y hay que ver cómo evoluciona esto, que es lo que va a depender, ya les digo, el mercado de carnes en Argentina, qué es lo que pase con China. Bueno, esta era un poco la presentación nuestra. Lo que les digo, nosotros publicamos nuestro informe. Todo aquel que nos quiera, nos manda un correo acá, Contactos Agroideas, nosotros lo incorporamos a nuestra base de datos y les mandamos el informe todos los meses. Bueno, muchas gracias y esto era lo que yo tenía para mostrarles. Bueno, muy bueno, Federico. Muchas gracias por la exposición, todo muy claros los números y los gráficos. ¿Te parece si abrimos el abanico a preguntas? Sí. Como para que vayan todos los participantes poniendo las preguntas en el chat, así las transmitimos. Bueno, para abrir el juego. Yo estuve leyendo el otro día, y en Estados Unidos ya anticipan un probable desabastecimiento de carne por casos de COVID en los propios frigoríficos, que lleva al cierre de los mismos, y además que China estaba amenazando con romper relaciones comerciales con Australia, tanto en carne como en vino, y por otro lado vi una amenaza en Europa de la peste porcina africana, más precisamente en Polonia. ¿No pueden ser estas ventanas de oportunidad para justamente canalizar esa presión del mercado interno? El nivel de conflicto geopolítico que hay en el mundo y entrar en distintos mercados? A ver, vamos por etapas. El tema del coronavirus en plantas frigoríficas de Estados Unidos puede hacerle subir el precio de la carne, pero le está trayendo enormes problemas para los productores, fundamentalmente los feedloteros y los criadores de cerdos, porque ya no tienen lugar para faenar. Se cierran las plantas y no están operando. Entonces, esas actividades intensivas
donde no tengan para colocar la carne, porque no se las toman, porque no hay lugar, nadie quiere faenar, eso es un problema para los productores de allá. Con respecto a lo que China haga con Australia y demás países, sí va a ser clave. Es clave lo que haga China es clave hoy en el comercio internacional. Por estas cuestiones geopolíticas. También está el tema que está firmando el acuerdo de comercio con Estados Unidos y el nivel de exportaciones. Ya hoy subió el precio de la soja, subió el precio de los granos, porque se conocieron los nuevos datos del USDA. Hay que ver que si le abren el mercado de carne porcina y de carne vacuna, China se lo abre a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es el principal productor y exportador de carne del mundo. Entonces hay que ver cómo juega ese tema. Y el último, y el COVID y la peste porcina en Europa está llegando, está en Polonia, hay que ver qué ocurre con todas estas cuestiones. Todo lo que afecte el nivel de oferta de proteínas, por ahí en Europa no va a tener tanta importancia porque Europa es mucho más cuotificado todo. Y el nivel lo primero que hace una economía cuando está en crecimiento y un país subdesarrollado, lo primero que hace es cambiar el nivel de consumo. Pasa de consumir la proteína vegetal a la proteína animal. Del poroto y el arroz, comamos algo de carne, básicamente. En Europa, si le mejora el ingreso, no va a comer más carne o menos. Va a cambiar el BMW o el Audi en vez de cada 6 meses, cada 4. Entonces, el impacto más es lo que pudiera llegar a ocurrir con China y hay que ver qué pasa con la carne en Estados Unidos, pero bueno, hoy muchos los valores no daban y ese tema, no creo que Estados Unidos es un gran importador de carne, pero de carne barata para industrializar y hacer hamburguesas. Bien, acá, bueno, Marcelo Rojas pregunta si no crees que para fin de año empezarán fuertes las exportaciones. Y acá a fin de año, Marcelo, vos me estás pidiendo también la bola de cristal. Y la clave es lo que pase con China, Marcelo. Es la clave de lo que pudiera llegar a ocurrir. Si China recupera, el año pasado fue el 75% de las exportaciones estuvieron destinadas a China. Entonces, si China empieza a comprar, si China retoma el nivel de compra o lo incrementa, es clave para nosotros. Bien. Bueno, Javier Alzogaray pregunta ¿por qué el precio de la vaca fue el único que se mantuvo estable? Y bueno, ahí viste un poco lo que te decía, hacia fin de año empezó a subir el precio de la mercadería del consumo interno porque el exportador le daba para competir y por estos mercados, y después la caída de las exportaciones ya tranquilizó en parte el nivel y empezó a hacer el negocio al frigorífico exportador, no tener tanto volumen de hacienda o para vender, mucho volumen exportado, lo completaba con las vacas y había vacas suficientes como para que no subiera. Entonces, por un tema de que le cayó el precio internacional, estaba exportando a 7.000 y bajó de vuelta a los 5.500, $5.000, le fue a la vaca y el negocio le cerraba ahí nomás. Entonces la vaca es la que hace. No nos olvidemos que la vaca fue la gran beneficiada durante el 2019, había tenido una suba del 70% en los primeros 8 meses, 9 meses del año. Entonces se tranquilizó. Gracias. Bien. Acá, Federico Conforti pregunta, ¿cómo ves las posibilidades de encierre de principios de octubre con novillito recriado? ¿Deberíamos ir hacia un novillito de 370 a 390? ¿O podemos seguir pensando en un novillo de 420, 430 para vender en enero o febrero del 21? A mí es el productor, la sugerencia que nosotros hacemos y lo que hacemos en las administraciones que llevamos es todo aquel productor que pueda llevar a la recría, que no tenga que salir a vender en estos momentos, que es el momento de mayor salida de terneros. Si uno ve los picos de precio en los últimos años, en todos los menores cantidades de precios se dan siempre en estos meses de abril, mayo, junio, porque salen todos volcados. Entonces, aquel productor que tenga
precio de terneros y tenga posibilidad de recriarlos, es válido. De ahí después si lo quieren llevar a 360, 380, 420, ya son decisiones empresariales, financieras, hay que ver cómo está de plata el productor y en este momento también es buen momento. Tenemos un maíz relativamente barato como para transformarlo en carne, entonces suplementándolo a un ternero siempre sobre una base pastoril, sobre una base de verdeo, de raigrases, de pasturas, con suplementaciones, pues, siempre para nosotros es el mejor negocio y la mejor oportunidad. No todos están preparados para hacerlo, pero el que pueda hacerlo es lo que nosotros recomendamos. Bien, a ver, no hay, por lo pronto no hay ninguna pregunta más. No sé si alguno quiere hacer alguna de último momento. Pero bueno, desde ya Federico estuvo muy buena la exposición y agradecerte por el tiempo y por la predisposición y por los conocimientos que nos compartís, que hoy en día la información es lo que más vale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y ha sido un placer poder compartirlo con ustedes. Buenísimo. Bueno, nos mantenemos en contacto. Cualquier cosa a los que hayan estado y quieran algún tipo de información, ahí tienen el contacto, o avisarles bueno, que la exposición fue grabada para subir y por si tienen conocidos que no hayan podido presenciarla, va a estar a disponibilidad. Así que bueno, los libero y te vuelvo a agradecer, Federico. Bueno, gracias a ustedes. Bueno.